Bueno, vamos a ver el páncreas. Ustedes saben que es una glándula que tiene una glándula mixta, tiene un papel endocrino y un papel exocrino, forma parte de las glándulas anexas del aparato digestivo. Es un órgano que está en una posición retroperitoneal. Bueno, la anatomía no tenemos que hablar de eso, ustedes saben su cabeza, su cuerpo, su cola, etcétera, ¿no? Hoy vamos a tratar de hablar más del páncreas endocrino. Luego, cuando veamos digestivo, hablaremos de la función exocrina del páncreas. A pesar de que es un órgano que está ahí en el retroperitoneo, él echa mucha broma, pues es muy importante para mantener la homeostasis de sobre todo el metabolismo intermediario. Depende demasiado de la función endocrina del páncreas, y todo lo que tiene que ver con la digestión de los alimentos. Si no está el páncreas funcionante, es triste para el paciente, porque va a haber una serie de manifestaciones que a la final van a culminar en mala absorción de nutrientes y el paciente se va a morir. Las enfermedades del páncreas son bastante peligrosas. Sí, las enfermedades pancreáticas son de gravedad. Casi todas son enfermedades que pueden comprometer la vida de la persona, ¿no? Bien sea de forma inmediata o en forma tardía. Entonces, el páncreas endocrino, como veremos, realiza unas funciones muy importantes, como es la producción o la secreción de insulina, básicamente de glucagón, que van a regular el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. No solamente insulina y glucagón, también sintetiza somatostatina y otras sustancias que no se les ha conseguido tanta importancia desde el punto de vista fisiológico, pero que también se elaboran por parte de las células pancreáticas endocrinas. Lo más importante es la secreción de insulina y glucagón para la regulación del metabolismo intermediario. Aquí tienen las otras, amilina, que como veremos, la amilina se sintetiza como que en paralelo con la insulina. ¿Okay? La somatostatina, que tiene un papel regulatorio, y el péptido pancreático. La función del páncreas exocrino está dada o está representada por lo que hacen los acinos pancreáticos con la elaboración de diversas enzimas que participan en la digestión. Luego les vamos a ver. ¿Vale? Ya sabemos que el páncreas tiene, ya dijimos qué tipo de órgano era, que es una glándula anexa del aparato digestivo, etc. Tiene dos tipos de tejidos: los acinos, que secretan el jugo pancreático, y los islotes de Langerhans, que me imagino que vieron eso en histología. En estos islotes de Langerhans están las células que secretan la insulina y el glucagón. En esa estructura del páncreas endocrino podemos ver que se identifican entre 1 a 2 millones de islotes de Langerhans que tienen apenas un diámetro de 0,3 milímetros y que tienen la particularidad que todos esos grupos celulares van a estar localizados alrededor de capilares, porque todos sus productos de secreción van al torrente sanguíneo, y contiene 3 tipos de células que son las que desempeñan la función. El 60% de las células que están en los islotes de Langerhans son células beta, que son las que elaboran o secretan la insulina y están localizadas más hacia el centro del islote. El 25% son las células alfa, que secretan glucagón, y las células delta, que son las que están en el 15% del islote, ocupando el 15%, y secretan la somatostatina. Entre ellas existen comunicaciones intercelulares, uniones intercelulares, que son bastante íntimas, lo cual facilita la secreción entre ellas, los efectos paracrinos, digámoslo así, que permiten la regulación de su misma secreción. Por ejemplo, insulina, cuando se secreta, inhibe la secreción del glucagón. Amilina inhibe la secreción de insulina, y somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. ¿Okay? Y es por la proximidad, por las comunicaciones intercelulares que hay entre ellas.
Entonces es importante recordar que el 60% de las células que están en los islotes de Langerhans son células beta. Ellas tienen diferente afinidad tintorial y por eso se pueden identificar en el islote de Langerhans en diferente localización. Fíjense cómo también diferenciamos histológicamente lo que son los vacinos pancreáticos del islote de Langerhans. En número, fíjense cómo las células beta son las predominantes y están más hacia el centro. Y las células alfa están más hacia la periferia. Ok, la protagonista, digamos así, de lo que es la función endocrina del páncreas es la insulina, que ella fue aislada por Banden y Bess a principios del siglo anterior, en 1920 o 22. Pues eso revolucionó la medicina, porque antes del descubrimiento de la insulina los pacientes con diabetes morían, sobre todo los diabéticos tipo 1, cuando tenían alguna complicación de las complicaciones agudas de la diabetes, como es la cetoacidosis diabética, ellos fallecían. Entonces, con el advenimiento de la insulina, del descubrimiento de la insulina, empezaron a mejorar la sobrevida y disminuir la mortalidad en los pacientes diabéticos, tipo 1 sobre todo. Incluso la insulina, bueno, hasta la utilizaron en psiquiatría, porque ponían a los pacientes que tenían crisis psicótica, les ponían insulina para llevarlos a coma hipoglicémico, ¿no? Cosa que obviamente no era adecuada, pero bueno, fueron algunas de las cosas que hicieron cuando descubrieron la insulina. Ella, como sabemos, se llama la hormona de la abundancia energética. Se le llama así, hormona de la abundancia energética. Tiene una participación en el metabolismo, sobre todo de los carbohidratos, pero tiene inherencia en carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Y fíjense, cuando tenemos una dieta con alto contenido energético o alimentos que proporcionan mucha energía, como son los hidratos de carbono, es el estímulo principal para que la célula beta sea capaz de aumentar la secreción de insulina. Y la función más importante de la insulina, que no se nos puede olvidar, es el almacenamiento. Es una hormona anabolizante, una hormona ahorradora. Almacenamiento de energía. ¿Okay? Por lo tanto, va a tener un efecto anabólico sobre la síntesis de proteína, va a aumentar la síntesis proteica, va a favorecer la acreción en la entrada de los aminoácidos en las células para aumentar la síntesis de proteína. Eso en la etapa en donde estamos posterior a la ingesta de comida, de los alimentos, ¿no? Donde tenemos circulando todos esos nutrientes. Además, favorece también el depósito de grasa y, como dice ahí, el exceso de carbohidratos que no se almacenan en forma de glucógeno hepático. Cuando hay exceso de carbohidratos que sobrepasa la capacidad de depósito de glucógeno, tanto hepático como muscular, ese exceso de grasa, de carbohidratos, va a transformarse o va a depositarse en forma de tejido adiposo, en forma de triacilglicéridos. ¿Ok? Entonces, como veremos, cuando nosotros ingerimos los alimentos, esa carga de carbohidratos que ingerimos, lo que no es utilizado por las células glucodependientes, o lo que no es utilizado por las células en presencia de insulina, va al hígado y se va a almacenar en forma de glucógeno hepático y en el tejido muscular en forma de glucógeno muscular. El excedente de esos carbohidratos que sobrepase, digámoslo así, la capacidad que tienen esos dos tejidos de almacenar glucógeno, va a ir a formar triacilglicéridos, ¿okay? Y se va a depositar en forma de grasa. Como lo dice ahí, el depósito de glucógeno hepático y muscular puede ser sobrepasado por un consumo de exceso de carbohidratos, y eso es lo que va a llevar a que se sinteticen más triacilglicéridos.
Entonces, la hormona de la abundancia energética, desde el punto de vista de su química y bioquímica y de la síntesis de proteínas, es una proteína que tiene un peso molecular de 5000 Daltons más o menos. Su pre-prohormona es de 11.500, la prohormona es de 9.000 Daltons y la insulina como tal es 5.800 Daltons de peso molecular, y ella en su estructura está formada por dos cadenas, ¿ok? Dos cadenas que están unidas por unos puentes de disulfuro, que si esos puentes se rompen o se separan esas cadenas, van a perder su actividad funcional. Es sintetizada por las células beta. Para que la célula beta sintetice insulina, tiene que haber una batería intracitoplasmática con un retículo endoplasmático rugoso, la presencia de los ribosomas, la traducción del ARN mensajero para formar la preproinsulina, que fíjense acá está el peso molecular. Luego, esa se va a desdoblar en el retículo endoplasmático formando la proinsulina. Pierde parte de sus péptidos y disminuye su peso molecular y queda en una estructura que tiene tres cadenas: una cadena alfa, una cadena beta, una cadena A, una B y una C. ¿Okay? Son péptidos unidos por puentes de sulfuro. Luego, esos tres se van a separar, se va a separar la cadena, el C, la cadena C, que se llaman C porque se les dice que son péptidos de conexión. Al separarse, fíjense, ocurre una escisión que se da en el aparato de Golgi, y entonces ya ahí se va a formar la insulina como tal, que tiene solamente la cadena A y la cadena B, pero lo hace en una manera equimolar, o sea, la misma cantidad que se forma de insulina con las dos cadenas alfa y beta, el péptido C a la vez se separa en cantidades iguales. Luego son empaquetados en gránulos de secreción y así son eliminados al torrente sanguíneo por parte de la célula beta. ¿Qué pasa? Que al péptido C no se le atribuyen funciones desde el punto de vista metabólico importantes, o sea, no hay función. Se describe que puede, por ejemplo, estimular la bomba sodio-potasio ATPasa. Es una de las funciones que se describen, pero realmente no hay una función relevante que se le atribuya al péptido C. ¿Para qué se utiliza el péptido C? Se puede medir para tener una aproximación de cuánto es la cantidad de insulina que está produciendo el individuo. Porque como se secretan al mismo tiempo y en cantidades equimolares, si tú le mides el péptido C, más o menos puedes saber la reserva de insulina que tiene ese páncreas de ese paciente. ¿Sí me explico? Porque ambos se almacenan en el mismo gránulo secretor, la insulina con sus cadenas A y B y el péptido C. ¿Okay? Cuando se liberan en forma independiente, pero en las mismas cantidades. Entonces tú puedes medir péptido C para ver cuál es la reserva de insulina del paciente. Si tiene poco péptido C, debe tener poca insulina porque se liberan al mismo tiempo y en las mismas cantidades. ¿Okay? Pero sin embargo, como les digo, péptido C se le ha atribuido, por ejemplo, estimular la sodio-potasio ATPasa. Ahí tienen allá arriba la proinsulina, ahí todavía está unida la cadena la cadena C, que es la cadena de conexión. En el aparato de Golgi sufren la escisión, entonces quedan solamente la insulina separada con el péptido C, pero están dentro del mismo gránulo secretor. Entonces, proinsulina y péptido C carecen de actividad insulínica. Y el péptido C puede unirse a receptores de membrana acoplados a proteína C y activa dos sistemas enzimáticos. Como les decía, la ATPasa de sodio y potasio, que está en la membrana celular, recuerden, y también a péptido C se le ha atribuido estimular la oxidonítrico sintetasa endotelial, que es la enzima que va a partir del precursor del óxido nítrico, va a formar
esa sustancia vasodilatadora. Pero su importancia funcional no se conoce. Y como les decía, el péptido C permite determinar qué cantidad de insulina está produciendo el paciente, sobre todo en el diabético tipo 1, que es el que no produce poca insulina. ¿Vale? Ok, esa insulina tiene la particularidad, es distinta a las hormonas que hemos venido viendo, porque hablamos de hormonas de naturaleza esteroidea. Esta es una hormona de naturaleza proteica, ¿okay? No se nos puede olvidar, es una hormona de naturaleza proteica y ella circula en la sangre sin estar unida a ninguna proteína, ¿okay? No circula unida a proteínas, y al no circular unida a proteínas, su vida media tiene que ser muy corta, apenas de 6 minutos, ¿okay? Tiene una semivida o una vida media muy corta y desaparece de la circulación entre 10 a 15 minutos. Por eso es que, dependiendo del tipo de insulina, ya van a ver que hay varios tipos de insulina, unas que se llaman insulinas de acción rápida, que son las que se parecen a la insulina que secreta nuestra páncreas. Ellas tienen que ser dadas en forma de infusión también, porque desaparecen inmediatamente del torrente sanguíneo. Hay otras que se les modifican, se les colocan, se unen con alguna sustancia. ¿Ah? Son más pesadas. Exacto, y eso las hace que al unirse con otras sustancias, como la protamina, el zinc, etcétera, hacen que esa semivida ya no sea de 6 minutos, sino que se prolongue. Y son las insulinas de acción lenta o de acción ultra lenta. Hay de acción ultra rápida, de acción rápida, de acción lenta y de acción ultra lenta. Pero la clásica, la insulina que nuestro páncreas sintetiza, es una insulina que desaparece del torrente sanguíneo en 10 a 15 minutos, porque su vida media es muy corta, porque no está unida a ninguna proteína. Okay. Y además ella es degradada por una enzima que se llama insulinasa, que la hay en el riñón, la hay en los hepatocitos, en el tejido hepático y también en el tejido muscular. ¿Okay? El tejido muscular, los riñones, las células tubulares del riñón y los hepatocitos tienen insulinasa que hacen que esa insulina desaparezca del torrente sanguíneo, excepto la insulina que se ha pegado a su receptor. Una vez que la insulina se ha pegado a la parte extracelular del receptor, que se llama su unidad alfa, entonces ahí sí no va a actuar la insulinasa, es sobre todo ella desdobla la insulina que anda circulando libremente. La insulina tiene la particularidad de que se une a las células que son sensibles a ella, porque tienen receptores que expresan receptores en su membrana para que la insulina pueda actuar y pueda ser utilizada la glucosa que anda circulando en el torrente sanguíneo después de que ingerimos los alimentos. Después de que ingerimos los alimentos, la glucosa se absorbe, va al torrente sanguíneo y para ser utilizada esa glucosa necesita de la presencia de la insulina. Y para que la insulina pueda actuar, los tejidos tienen que tener, en donde va a actuar, o los tejidos glucodependientes necesitan de la presencia del receptor de insulina. ¿Ok? Como por ejemplo el tejido hepático, el tejido adiposo y el tejido muscular. La excepción es el tejido encefálico, las neuronas, que ellas son glucodependientes, pero ellas no necesitan de receptor para utilizar la glucosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué particularidades tiene el receptor de insulina? Es un receptor que se haya acoplado a una enzima. El receptor de insulina es uno de esos receptores que van acoplados a enzima. ¿A qué enzima? A una enzima que se llama tirosina sinasa. ¿Okay? La tirosina sinasa está acoplado al receptor de insulina. Entonces el receptor de insulina es un receptor acoplado a la tirosina sinasa. Y él tiene la particularidad en su estructura que posee dos unidades. Una subunidad alfa que está extracelular. Es como si es la que está fuera de la célula, es la que es la porción a la cual se va a unir la insulina. ¿Ok? Esa subunidad, estas dos subunidades alfa,
a través de puentes disulfuro que están unidas a su vez a dos unidades beta, las cuales son transmembranas. El receptor tiene en su estructura unas unidades beta transmembranas que están unidas a las unidades alfa. A su vez, estas unidades beta están acopladas a la tirosina sinasa. Cuando la insulina se une a las unidades alfa extracelular, inmediatamente ocurre un proceso de autofosforilación de las unidades beta. Las unidades beta se autofosforilan y al autofosforilarse las unidades beta se activa la tirosina sinasa. Al activarse la tirosina sinasa, inmediatamente ella es como que enciende la fosforilación de otros sustratos que se llaman sustratos del receptor de insulina. Sustratos del receptor de insulina. Fosforilación de varias enzimas, ¿ok? Que se llaman sustratos del receptor de insulina. Y esos sustratos del receptor de insulina son los que actúan como segundo mensajero de la insulina. Es decir, el segundo mensajero de la insulina está representado por los sustratos del receptor de insulina, que gracias a la acción de la tirosina sinasa son fosforilados y activados, ¿ok? Y gracias a ellos, ¿ok? Es que, por ejemplo, las células que tienen en su interior vesículas que almacenan proteínas que son transportadores, esas células que se llaman, esas vesículas que tienen en su interior transportadores que se llaman GLU, son desplazados desde el citoplasma hacia la membrana para que se abran, digamos, las compuertas para que la glucosa pueda entrar y ser utilizada por los tejidos. Además, gracias a esos sustratos del receptor de insulina y a la fosforilación de diversas enzimas, es que la insulina puede aumentar la síntesis proteica, puede aumentar la síntesis de triacilglicéridos y el depósito de grasas en el tejido adiposo, aumentar la glucólisis, ¿okay? O aumentar la síntesis de glucógeno hepático y muscular, ¿okay? Y también favorecer el crecimiento y la expresión génica, porque ella tiene, para todo eso, tiene una participación en el material genético, en la producción de diversas proteínas y enzimas que van a participar en todo lo que es el metabolismo. ¿Dale? Entonces, como dicen, este es el resumen de lo que dijimos anteriormente. El receptor unido a tirosina sinasa de naturaleza proteica, tiene un peso de 300.000 y tiene las 4 unidades unidas por puentes disulfuro, 2 alfa, que son extracelulares, y 2 beta que atraviesan la membrana celular hacia el interior del citoplasma. Y bueno, aquí está lo que ocurre, que dijimos la autofosforilación de las unidades beta, la activación de la tirosina sinasa, la fosforilación del sustrato del receptor de insulina, que hay varios, ¿no? Tienen numeración. Y se activan o se inhiben enzimas, ¿no? Para activar la maquinaria metabólica intracelular que va a repercutir en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Cuáles son los efectos finales de esta estimulación insulínica? En primer lugar, va a haber un aumento de la captación de glucosa. Por esas vesículas se van a desplazar hacia la membrana. Para favorecer la captación de glucosa en el 80% de las células. Básicamente, ¿dónde va a ocurrir más esto? En el tejido muscular y en el tejido adiposo, con excepción de las neuronas, que ya dijimos que no necesitan de esos transportadores. Eso hace que, pues, la insulina acelere el transporte de glucosa al interior de la célula, y lo hace por medio de esas vesículas que dijimos que se translocan y facilitan la captación de glucosa, que son los famosos GLU. No sé si lo vieron en bioquímica. Hay muchos. Okay. Y fíjense, también la insulina, a través de sus sustratos del receptor de insulina o de su segundo mensajero, va a aumentar la permeabilidad de la membrana a los
aminoácidos. Para favorecer la síntesis de proteínas tienen que aumentar la permeabilidad a los aminoácidos. También, importantísimo, gracias a la insulina se activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Y entonces eso también repercute en el desplazamiento de los iones. Favorece la entrada de potasio y de fosfatos, ¿ok? A la célula. Profesor, se lo pregunto en el taller de primer, Ajá, cuando vimos ¿quién eran los que activaban aparte de los otros mecanismos? la bomba sodio-potasio Insulina ATPasa. y carbonato. Ajá. Entonces, fíjense, porque eso lo vamos a ver en el taller. ¿Por qué importancia tiene eso de que active en la entrada de potasio y de fósforo, ¿no? Aquí hay un dato. Yo sé que aquí hay gente que ha tenido experiencia con niños desnutridos. Los niños desnutridos, como están sometidos a ayuno prolongado, entonces, imagínense, si están en ayuno prolongado, liberan más hormonas contrarreguladoras. Entonces, cuando ellos comienzan a alimentarse, la realimentación tiene que ser lenta. Tú no puedes, debe ser progresiva. Tú no puedes alimentarlos en forma brusca y darles todo el aporte calórico que necesitan de un solo golpe. Porque cuando él empieza a secretar, su páncreas comienza a secretar insulina, la insulina va a activar todas esas bombas que él le tenía dormidas porque no tiene ATP, entonces la bomba sodio y potasio estaba como que dormida, ¿no? Y al empezar a dar comida y a dispararse la secreción de insulina y a aumentar la producción de ATP, va a haber desplazamiento de los iones que están en el líquido extracelular, van a ir bruscamente al intracelular. Entonces va a haber agotamiento de las reservas de fósforo, ¿ok? Y el paciente va a tener también hipocalemia, el potasio va a venirse al piso. Y eso genera una cosa que se llama síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación. Y por eso los pacientes desnutridos se pueden morir cuando los estamos realimentando. Porque al depletarse el fósforo es el sustrato para la energía. ¿Okay? Entonces eso genera arritmia, disfunción, insuficiencia cardíaca y ellos se mueren como unos pajaritos comiendo, realimentándose. Entonces es una de las explicaciones por qué nosotros tenemos que realimentar al desnutrido en forma progresiva. Okay. Y hay otras cosas que tienen que ver con eso del potasio, pero lo veremos en el taller. Además, origina cambios en la actividad enzimática intracelular que generan variaciones en la fosforilación, pero que no ocurren, ocurren entre 10 a 15 minutos después de que se ha liberado la insulina. Y hay cambios en la velocidad de transcripción del ADN nuclear, que es lo que permite remodelar las enzimas que participan en el control metabólico, pero eso se puede tardar, como es una función que tiene que ver con la traducción del ARN, la formación del ARN mensajero, síntesis de otras proteínas, entonces se tarda un poco más. Me interesa, esto, ¿no? Que tiene más que todo en la primera parte. ¿Cómo la célula beta secreta la insulina? ¿Cuáles son los mecanismos de secreción de insulina? Bueno, las células beta poseen también en su superficie un gran número de transportadores de glucosa que se llaman GLU2. Los GLU2 están en la célula beta. Entonces, ellos facilitan la entrada de glucosa a la célula beta. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando está la glucosa en sangre elevada. Después de que comemos, después de la ingesta de los alimentos, sube la concentración de glucosa en sangre y ese aumento de la concentración va a ser proporcional a la entrada de ella a través del GLU2 a la célula beta. Cuando la glucosa entra en la célula beta, se fosforila, ¿ok? Para transformarse en glucosa 6-fosfato, y al transformarse en glucosa 6-fosfato queda atrapada dentro de la célula beta, no puede salir. Entonces, en el interior de la célula, por acción de la glucosinasa, ¿ok? La glucosinasa es la que fosforila la glucosa.
la transforma en glucosa 6-fosfato, que de esa manera no va a poder salir de la célula, se va a oxidarse formando ATP, y al formarse ese ATP, él mismo, el adenosíntrifosfato, va a hacer que se inhiban unos canales de sodio, unos canales de potasio que son sensibles al ATP, y eso origina un cambio en el voltaje, una despolarización de la membrana plasmática de la célula beta, que a la vez esos cambios en la polaridad hacen que se abran en forma paralela los canales de calcio. Entra calcio a la célula beta, y la entrada de calcio a la célula beta es lo que permite que las vesículas que están cargadas con insulina en el interior acuérdense, están con los gránulos ahí que tienen el péptido C y la insulina, se desplacen hacia la membrana celular y se fusionen las membranas, y por exocitosis salga la insulina, no la insulina sea vertida, ¿no? Entonces, la entrada de calcio es lo que permite la fusión de esas vesículas, liberando la insulina. El paso limitante de todo este proceso es la fosforilación de la glucosa una vez que entra a la célula beta. Bueno, este está en Guyton, es muy bonito. Fíjense cómo entró la glucosa, la glucosinasa, la fosforiló, se oxidó la glucosa 6-fosfato, aumentaron los niveles de adenosíntrifosfato, y ellos cerraron el canal de potasio sensible a ATP, y eso generó pues la apertura de los canales de sodio y la entrada, estoy diciendo, la apertura de los canales de calcio, y entró el calcio para que se pueda salir de eso. la ¿Cómo se regula la secreción de insulina? Bueno, hay diversas condiciones que aumentan la secreción de insulina por parte de la célula beta. ¿Cuál es la más importante? El aumento de la glucosa. El aumento de la glicemia es lo más importante. Pero además, se aumentan los ácidos grasos libres en sangre, es un estímulo para que se produzca insulina, se secrete insulina. El aumento de los aminoácidos, muy importante. Al aumentar los aminoácidos que andan circulando libremente en el torrente sanguíneo, se va a secretar insulina, ¿ok? El aumento, porque cuando ingerimos los nutrientes, ¿okay? Todos los aminoácidos van a aumentar en nuestro torrente sanguíneo y va a favorecer también la secreción de insulina. Y hay un grupo de hormonas gastrointestinales que después vamos a ver qué hace cada una de ellas cuando veamos digestivo, pero por lo menos cuando ingerimos los nutrientes, en la digestión participan una serie de sustancias que son elaboradas por la misma mucosa del aparato digestivo. Entonces ellas, por ejemplo, la liberación de gastrina, colecitoquinina, secretina y un péptido que se llama péptido inhibidor gástrico. O sea, estas hormonas gastrointestinales, cuando ingerimos los alimentos y ellas se elaboran, ellas van a preparar, como que, digámoslo así, van a estimular la célula beta para que cuando esos nutrientes se ingieran haya un nivel de insulina suficiente, una insulinemia suficiente para que sean utilizados en el metabolismo intermediario. Esos péptidos o esas sustancias que se liberan, se han encontrado muchas, ¿no? Y se les ha dado el nombre de incretinas, ¿ok? No sé si las oyeron en bioquímica. En bioquímica no oyeron eso, las incretinas. Y las incretinas hay muchas. Se llaman GLP1, GLP, hay varios tipos de incretinas. Pero la base de ellas es lo que estoy diciendo, o sea, son un grupo de péptidos que son sintetizados por la mucosa digestiva, son hormonas gastrointestinales que van, cuando los alimentos llegan a la luz del intestino, comienzan estas células a secretar estos péptidos. Los péptidos van al torrente sanguíneo
y tienen un efecto sobre la célula beta para que ella comience a producir insulina y vaya preparando, digámoslo así, el torrente sanguíneo con una insulinemia que va a permitir usar los nutrientes cuando sean absorbidos. Entonces, se les ha dado el nombre de incretinas, ¿ok? Y esas incretinas, ¿por qué es importante saber de ellas? Porque son la base para la creación de muchos fármacos actualmente que aumentan la secreción de insulina. Son fármacos que tienen una función de estimular la célula beta para que libere insulina. Van a buscarlo, eso van a hacer una tarea, que son las incretinas, cuáles son, hay muchas, cuál es su función, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa aumenta la secreción de insulina? La presencia de las mismas hormonas contrarreguladoras, el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. Fíjense, la estimulación parasimpática a través de la acetilcolina, importante. El sistema nervioso autónomo también tiene participación en la secreción de insulina. El parasimpático aumenta la secreción de insulina, mientras que la actividad adrenérgica disminuye la secreción de insulina. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Que son la estimulación beta adrenérgica, no alfa, sino beta adrenérgica, es capaz de aumentar la secreción de insulina. La estimulación beta adrenérgica. Ok. Las personas que tienen resistencia a la insulina, obesidad y un grupo de fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2 que se llaman sulfonilurias. Las sulfonilurias son un grupo de fármacos que actúan sobre el canal, los canales de potasio sensibles a ATP. Se unen al canal de potasio sensible a ATP y lo mantienen despolarizado. ¿Ok? Lo mantienen despolarizado, o se unen a él y hacen que siempre los canales de calcio estén abiertos y esté entrando constantemente calcio para que haya más secreción de insulina. ¿Ah? Ok. Y lo que disminuye la secreción, ¿qué disminuye la secreción de insulina? El principal estímulo es cuando la glucosa está baja. Bajan los niveles de aminoácidos y de ácido graso libre. Entonces, el ayuno, la somatostatina, que ya la nombramos anteriormente, la actividad en vez de beta es alfa adrenérgica. Y esta sustancia que se llama leptina. La leptina tiene mucha importancia con la regulación de lo que es la saciedad. Por eso todos los trastornos de la alimentación, lo que es la obesidad, todo eso tiene mucha relación con el perfil que tenga el paciente de los niveles de leptina. ¿Okay? Entonces, si tiene un paciente obeso o que tiene un trastorno de la alimentación, generalmente ellos tienen leptina alta y fíjense, eso disminuye la secreción de insulina y por eso tienen cierta asociación con resistencia a la insulina y diabetes. Esa persona, por lo menos, si se aplican en una dieta, mejora. Pero por lo menos, si ya son diagnosticados diabéticos por la obesidad, al aplicárselo a una dieta que disminuya las lectinas, ¿podrían salir de esa...? Yo en estos días leí en un Twitter que era de una persona seria, o sea, porque él puso la referencia, estaba mencionando que se había demostrado que los obesos podían tener reversión de su cuadro metabólico de diabetes si se hacían un régimen estricto de alimentación, de ejercicio, o sea, modificando sobre todo cerrando el tipo. Le están atribuyendo incluso la cirugía bariátrica. Eso es exactamente, la cirugía bariátrica. ¿Es lo mismo con la cirugía bariátrica? Un vecino que estaba enfermo. Le dijeron de la Sí. se la quitó. Pueden corregir pues con la alimentación y la presentación Sí. tienen que operarse y ya. Pero incluso la cirugía bariátrica se ha... Hay pacientes que ni siquiera tienen que tomar medicamentos porque cumplen con su dieta y no... Exacto, o los que
tomamos medicamentos y después se pueden ir descontinuando Es que o dejarlo en dosis mínimas si se cumple bien la dieta. Supongo que el fin de la bariátrica era para eso, para curar, porque mucha gente la está utilizando para otros fines que no son necesarios. O sea, yo sé Sí, que ahorita hay un abuso de la cirugía bariátrica. Es más cosmético. Bueno, ¿qué efectos fisiológicos tiene la insulina sobre el metabolismo? Ya vamos a detallar los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Vale? ¿Qué efectos tiene sobre el metabolismo de los carbohidratos? Entonces, si es la hormona de la abundancia energética y es una hormona anabolizante, pues tiene que provocar captación rápida, almacenamiento y aprovechamiento de la glucosa por parte de todos los tejidos, especialmente por los tejidos que hemos mencionado, que son tejidos musculares estriados esqueléticos, el tejido adiposo y el tejido hepático. ¿Okay? Son los órganos que más son sensibles al efecto de insulina. ¿Qué hace insulina en el tejido muscular? Ok, eso es bastante particular. Fíjense, en reposo, la fibra muscular, cuando está en reposo, es poco permeable a la glucosa, ¿ok? A menos que tenga la insulina. O sea, la única forma que el tejido muscular estriado esquelético utilice glucosa en reposo es que tenga la presencia de insulina. Pero si está en situaciones de ejercicio intenso, el tejido, los miocitos dejan de las fibras musculares dejan de necesitar la insulina para empezar a utilizar glucosa. O sea que por eso es que el ejercicio ayuda a disminuir los niveles de glucosa, porque si tú haces ejercicio, el tejido muscular va a comenzar a utilizar esa glucosa aún sin haber insulina. ¿Okay? El ejercicio intenso no necesita grandes cantidades de insulina para necesitar o para consumir glucosa. La contracción muscular lo que hace es aumentar la permeabilidad a la glucosa. Y en estado postprandial, lógicamente porque se libera insulina, aumenta la glucosa en sangre, el páncreas libera insulina y por lo tanto hay un transporte de glucosa al miocito. Okay. Entre las comidas, fíjense, la energía utilizada por el tejido muscular puede ser los ácidos grasos. Cuando estamos